Vengo de una familia humilde, una familia de pavas. Mi papá era constructor y yo siempre trabajaba con él. Y me acuerdo que para comprarme las primeras tenis tuve que trabajar más o menos 2 meses para poder comprármelas y me fui muy orgulloso de comprarme mis primeras tenis. Las cosas se pueden si uno tiene el esfuerzo. Mi nombre es Johnny Saborío, soy actualmente gerente de Copecaja. Tengo 23 años de trabajar para Copecaja y 8 aproximadamente de estar en la gerencia. Voy a contarles un poco de mi vida y ojalá estas experiencias que he tenido a través de la vida les sirvan a las personas que les ha costado mucho en la vida para darse cuenta que cuando usted quiere hacer las cosas, cuando usted tiene el empeño, el pundonor, tiene la visión clara y tiene las metas definidas, usted lo puede lograr. Como les comentaba, vengo de una familia humilde. Mi papá era maestro de obras, conocido como Macho Saborío, una persona que en Pavas fue muy famosa porque era un muy buen constructor. Y mi mamá, Alicia León, era costurera. Y ellos dos estudiaron hasta 6º grado de la escuela. Éramos tan humildes que no teníamos la capacidad económica para comprar muchas cosas. Pero si algo tenían y si algo nos inculcaron a la familia fueron sus valores, el amor, el cariño y sobre todo la unión de familia. Y gracias a eso fue que pude terminar la escuela. Cuando estaba en el colegio empecé a andar con malas juntas. Y ese juntarme con ellos me significó también el que perdiera 2 años de colegio. Básicamente me quedé 2 años. Y un día mi papá dice, usted ya no estudia más. Usted se va a ir a trabajar conmigo. Y ese día yo me di cuenta que tenía que cambiar. Que yo quería estudiar. Y entonces, gracias a una señora a la cual le agradezco mucho, que cuando mi papá le dijo, déjelo, déle un año más, déle la oportunidad. Y efectivamente me dio la oportunidad y gracias a Dios pude terminar el colegio. Cuando estaba en el colegio conocí al amor de mi vida, mi esposa, y ya les dijimos a nuestros papás que nos queríamos casar. Y ellos decían que estábamos muy jóvenes para casarnos, porque estábamos apenas concluyendo, pero estábamos tan enamorados que decidimos casarnos. Y me acuerdo que cuando me casé, lo único que tenía era una cama, teníamos un sillón, ni siquiera teníamos refrigeradora, ni teníamos cocina. Y yo empecé a trabajar de mensajero. Me acuerdo que tuve que pedir a mi papá prestado dinero para comprarme una Vespa. Y con eso empecé de mensajero. Más o menos al año de estar casado, mi esposa quedó embarazada. Y en ese momento dije yo, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Y dije, yo necesito estudiar. Entonces, a 1000 esfuerzos, empezamos nosotros a ver cómo hacíamos para tener tiempo de familia, tiempo de estudios y tiempo de trabajo. Duré 7 años para poder sacar la licenciatura, que me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero de las cosas que aprendí fue que desde niño muchas personas y desde joven muchas personas me decían, usted no puede. Y si algo me molesta en la vida es que me digan que yo no puedo hacer algo. Y eso me motivó para agarrar y estudiar, saqué la licenciatura. Mi esposa no había estudiado y entonces yo me quedaba en la casa cuidando a los niños y mi esposa se iba a estudiar. Ella terminó una maestría y posteriormente seguí yo estudiando. Y me acuerdo que cuando entré a Copecaja a trabajar, me dieron la oportunidad de si quería trabajar en el área de mercadeo y unos años atrás me habían hecho un análisis, un psicólogo me había dicho que yo no servía y me lo dijo así literalmente, usted no sirve para mercadeo, dedíquese a otra cosa. Y eso me resonó tanto, tanto, tanto en la cabeza que el día que tuve la oportunidad de trabajar en el área de mercadeo y me dijeron, Johnny, ¿quiere asumir el área de mercadeo? Con toda la emoción del mundo le dije, yo quiero. Porque yo quería demostrar que sí podía hacer las cosas. Y efectivamente trabajé en el área de mercadeo aproximadamente unos 10 años. De hecho fue cuando
Copecaja pasó del sector solamente de la caja o del sector salud al sector público, y fue cuando se dio esa gran apertura. Y pudimos hacer muchas cosas grandes, muchas cosas bonitas, al lado del equipo, un señor equipazo que tenemos en Copecaja. Y nos dimos cuenta, mediante el movimiento cooperativo, la belleza de trabajar en este tipo de instituciones. Porque usted empieza a conocer personas y se da cuenta que todos son dueños, y hay desde personas muy humildes hasta personas muy preparadas, hasta personas económicamente muy adineradas, y usted conoce a todos y tiene que tener esa capacidad de poder conversar con todos. Y ahí donde en el cooperativismo usted se olvida de que existen las clases. Esas clases donde muchas veces nos diferenciamos porque tenemos un título, porque tenemos dinero, porque tenemos un buen carro o porque tenemos algo que otras personas no tienen. Y esas clases sociales en el movimiento cooperativo se dejan de existir. Y entonces uno aprende a poder conversar con la gente para poder entender esas necesidades de las personas. Posteriormente trabajé en varias áreas, en el área de operaciones, en el área financiera trabajé un año, trabajé en el área en la sugerencia, y había mucha rotación de gerentes y yo trataba de concursar en todos. Y yo decía, ¿por qué no me dan el trabajo a mí? ¿Por qué no me lo dan? Y al tiempo fui entendiendo que para poder tener la gerencia de una institución como la de Copecaja, necesitaba experiencia, madurez y conocer el negocio, y no necesariamente los títulos. Y cuando menos se dio la situación, me dieron la gerencia. Y empecé a darme cuenta que administrar recursos, que administrar personas no es fácil, porque eso no se lo enseñan en la universidad. A usted le enseñan muchas cosas, pero el trato, la relación, eso no se consigue. Y usted tiene que empezar a tratar de convertirse en un líder. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer para ser líder? Que es uno de los grandes retos, si yo era un mensajero. Y fue cuando me volví a recordar de que uno sí tiene la capacidad. Lo que uno tiene que tener son metas claras e ir tratando de que esa meta que tenga a largo plazo la vaya distribuyendo en metas a corto plazo. Y no olvidarse de la meta, por más que hayan dificultades, por más que hayan situaciones que en un momento determinado te paren, por más que oigas personas diciéndote no se puede, uno tiene que tener la convicción de que sí se puede. A partir de las experiencias que yo he tenido en la vida y como gerente, me he dado cuenta que un líder tiene que tener muchas características, pero una de las más importantes es la escucha a las personas, el conversar con las personas, el dialogar, no el imponer, sino el compartir y el lograr que el equipo trabaje muy coordinadamente. Y sobre todo acordarse que ni los títulos, ni el dinero, ni la clase social convierten a la persona en un ser humano excepcional. Eso lo hace básicamente el ser una buena persona, el tener valores y principios que te ubiquen y que todo el tiempo que llegas a sentarte a una silla como la de la Copecaja, se acuerde de dónde proviene usted. Y en eso yo le agradezco infinitamente a mi familia, que siempre me están ubicando, que siempre me están recordando quién soy, de dónde provengo, y que como equipo y como familia unidos podemos llegar adelante. Y eso es una de las cosas que uno aprende también en el movimiento cooperativo, que unidos podemos lograr miles y miles de cosas, lo que usted quiera, pero divididos no podemos llegar a lograr nada. Y este país necesita mucho de eso, de que como equipo, como familia, como costarricenses unidos,
podemos llegar a lograr grandes cosas. Y especialmente en esta época que estamos en épocas de pandemia o cuando uno tiene una crisis, es que de las crisis se sacan oportunidades. Es cuando uno se transforma. El año pasado, 2020, fue el año más exitoso a nivel de números, a nivel de rendimientos, a nivel de todos los indicadores. Y cualquiera diría, fue un año más bien para tener números negativos. No, es que nos reinventamos. Y yo creo que el ser humano tiene que estar constantemente reinventándose y no entrando en zonas de confort. Porque cuando usted entra en zonas de confort, no avanza. Muchas veces se estaciona y hasta retrocede. Esta historia que vengo a contarles hoy es una historia muy personal, de mi vida personal, de todo lo que de lo que he aprendido y que como familia he aprendido. Y lo que me inspiró a llegar a alcanzar mis sueños, mis anhelos, y que me llegó a entender, si usted tiene una meta, no se olvide de esa meta. Muchas veces nos planteamos metas a muy largo plazo, pero entonces planteémonos metas a corto plazo para llegar a esa meta. Y si usted oye personas, voces que te dicen no se puede, no les haga caso. Yo, Johnny Saborío, muchas veces traté de darme por vencido, pero gracias a las agallas, al coraje, a los valores y a la familia que tiene uno a la par, uno aprende a darse cuenta que hay que seguir adelante. Los invito a reflexionar cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, y les aseguro que si lo logran establecer y los tienen bien claros, los van a poder sacar, porque todo en la vida se puede con esfuerzo, con dedicación y sobre todo con mucho, mucho amor por lo que usted va a hacer.